Buenas noches, partiendo desde la hora en que se está grabando esto, ¿no? Buenas, lo que corresponda a la hora en que tú estás viendo esto. Ah, ¿Por dónde comenzar? Quiero decir que en este libro de Steven Pinker, En defensa de la ilustración, que acabé retomando después de harto tiempo, como ustedes saben, porque no me estaba enseñando mucho. Y seamos sinceros, no me ha enseñado mucho, pero algo es algo. Y la edición es una maravilla. Felicitaciones a Paidós. Qué bonita edición, caray. Muy bonita. Pensar que hay tantos libros con tan bonitas ediciones repartiéndose por doquier. En este libro, que es el más ambicioso de Steven Pinker que yo conozca, habla de todos los temas, ¿no? Incluyendo la economía. Recuerden de que yo ya hablé sobre este libro para atacar una idea suya, ¿no? Una pequeña idea suya en contra de lo que eran los límites del crecimiento. Entonces, vayamos rápidamente a que Steven Pinker es una persona muy bien informada, es un dos profesor en la Universidad de Harvard, si no me equivoco. Ya saben que no importan los detalles, saben que académicamente él está en lo más alto, de que tiene la posibilidad, la capacidad para escribir libros, en otras palabras, tiene el tiempo, tiene el público, todo eso. Por si acaso, yo recomiendo su libro, la tabla rasa. La tabla rasa, fabuloso. Este, en cambio, por más que está muy bonito y está muy ameno, está bien escrito, para mí no tanto. Ya saben que este libro no es para mí, sino es el libro de Steven Pinker conversando con lo que es la izquierda estadounidense, ¿no? Entonces, para la izquierda estadounidense, tal vez, digamos, sea algo que te permite ver luces, pero para mí me temo que estoy tan, ¿cómo se dice?, tan en simpatía con su propio punto de vista, entonces coordino demasiado como para aprender, como para que sea algo nuevo, no, todo ese tipo de cosas. Pero este libro de Pinker, que es un psicoanalista, perdón, es psicólogo evolutivo, ¿no? Ese es su área. Entonces, este libro es uno de sus libros más ambiciosos, diría yo, porque no habla tanto de nuestras mentes, de nuestro cerebro, como habla de absolutamente todo. No habla de todos los aspectos de lo que es la vida humana, incluyendo vida, salud, ah, bueno, vida, salud, déjenme, desigualdad, ¿no? Económica, etcétera, digamos, habla del medio ambiente, habla de seguridad, en otras palabras, habla de la democracia, habla de conocimiento, ¿no? Desarrollo de calidad de vida, felicidad, ¿no? Este libro es para decir, gente, no lo estamos haciendo tan mal, eso es lo que él está diciendo. Ya, pero ¿qué es lo que dice acá? En la página 405 de esta edición dice, nadie sabe realmente por qué el crecimiento de la productividad aflojó el paso a principios de la década de 1970, ni cómo volver a elevarlo. Este libro, este libro es del 2018. Bueno, denme un segundo para ver de qué año es la edición en inglés. Desde el 2018. Sí, mira, 2018. La edición, la traducción al menos. Mire, si se lo traduce de forma inmediata, eso quiere decir que ya saben, el autor es taquillero y por lo tanto de entrada de entrada lo traducen, ¿no? No hay, ¿cómo se dice? Ya es algo mecánico, ¿no? Entonces la editorial Planeta habla con los derechos de fulano de tal y blum, 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 ya comienza la traducción. Mira vos, ya, pero a ver, veamos si este Steven Pinker es del 2018 o es la traducción. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que ahí reconoce que de lo que él está manejando y estoy hablando de un texto que no es muy antiguo, ¿no? Si se imprime en el 2018, cita unos textos del 2015 y desde del 2016, si no me equivoco, para esta parte de la referencial. Creo que si me dan un segundo podemos ver, aunque no sea tan crucial, pero entonces punto 10, dame un segundito. Por si acaso yo hablo como él escribe.
con muchas referencias. Este libro ya lo estoy terminando, es hasta ahí. Todo lo demás son notas, índice de referencias bibliográficas utilizadas y todas esas cosas. Cuando yo hablo, generalmente lo hago a través lo hago con respaldo de muchas personas y todo lo demás. Ya saben, yo varias veces he dicho de que no soy original, que es lo que no me toca ser original. Me toca hacer más bien lo contrario. Ok, pero ¿cuál es el punto, gente? El punto es de que, a diferencia de lo que algunos pueden creer, no es tan generalizado el conocimiento que aquí se reparte. Lo que yo digo es, en algunos espacios no está ni siquiera aceptado. Por ejemplo, a ver, futuro del progreso, la cita, bueno, mentira, no es la cita, pero el respaldo es el respaldo número 10, ¿no? Nadie sabe realmente por qué el crecimiento de la productividad aflojó el paso a principios de la década de 1970, ni cómo volver a elevarlo. Entonces, ese es el paso de la nueva, ¿no? De la 10, y para respaldar ese punto, ¿no? Para respaldar lo que ha dicho, habla de Levinson, ¿no? Every US president promises to boost economic growth, the catch, no one knows how. Publicado en la revista Vox el 22 de diciembre de 2016, ¿no? Entonces aquí dice, no, cada presidente de Estados Unidos promete impulsar el crecimiento económico, nadie sabe cómo, dice, ¿no? Nadie sabe cómo. Mira vos. El problema oculto, por si acaso los nombres están en inglés, es una traducción. Pero los artículos no estaban traducidos, ¿no? Entonces, ya, el problema es oculto de la economía. ¿No? Nos quedamos sin buenas ideas, ¿no? Del Wall Street Journal del 2016, del 2014, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos citas, 2016, 2014, la propia cita del texto de Pinker, del 2000, que acaba siendo del 2018. ¿No? Que en las que se está diciendo de que no sabemos por qué la humanidad en promedio no ha podido crecer a un mayor ritmo desde 1970. Cuando antes de 1970 se crecía en torno al 2%. En cambio, ahora está creciendo más o menos al 0.6%. Y la cifra es 1970. Ya, nadie sabe, ¿no? Nadie sabe por qué el crecimiento. Era que hablen conmigo. Así de fácil. Era que hablen conmigo. Yo sí sé. Ah, por si acaso, lo que yo quiero mostrarles es de que una persona que intenta averiguar todo al respecto sobre cierto tema, ¿no? Es una persona culta, muy informada, muy lúcida. Ya saben, no es su área de él esta, ¿no? Es una área sobre la cual él está buscando informarse de la forma más educada posible, y es un texto sumamente respaldado. Fíjense, todo esto son las notas, bla, bla, bla. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que la crisis del límite en la economía biofísica, estas son las referencias bibliográficas, o sea, todo eso, fíjense, todo eso es respaldo del libro. El punto es de que la economía biofísica, o sí, biofísica es como la llama William, uh, Charles S. Hall. A ver, no me estoy equivocando. Charles S. Hall, no, creo que no. Sí, Charles S. Hall, sí, estaba bien. Bueno, la economía, como él la llama, la economía biofísica y la crisis del límite no son temas que han entrado dentro de lo que es la corriente intelectual principal de la humanidad. Así de fácil es. Entonces, ahí es donde yo estoy diciendo, fulano de tal tenía la razón. Fulano de tal tenía la razón. Fuera de eso, por si acaso, yo con este libro
demasiado de acuerdo, ¿no? Les dije precisamente que ese es el problema, de que no estoy aprendiendo mucho, la verdad. No, eso no quiere decir que no sea divertido e interesante ver cómo se tiene que, cómo se dice, cómo se tienen que proponer estas ideas a lo que es la izquierda estadounidense, ¿no? Esto es del 2018, el conocimiento y esas discusiones están perfectamente en boga, lo cual es para mí bastante decepcionante. Ay, pues bueno, largo, largo, pero hablemos de un hecho concreto y solamente de ese hecho concreto, más allá de proyecciones necesarias. Eh, Nadie sabe, dice, menciona Pinker en el libro, porque el tipo de Wall Street Journal no lo sabía, porque el tipo de Vox no lo sabía, y se supone que esas personas que están escribiendo en los medios y todo lo demás, y todas esas personas son los economistas, son los expertos del tema y todas esas cosas. Y entonces tú puedes ver que todo ese estamento intelectual ha rechazado la idea de la crisis de límite, así de fácil. No, ha rechazado de que alguien venga y diga, gente, se acabó la fiesta y se acabó en 1970. Vayamos rápidamente a qué es lo que se está negando y vamos a hablar un poco de lo que se viene. Porque ya saben, ¿qué va a pasar? No, no tenemos ni idea. Al menos yo no tengo ni idea, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? Yo no escribo desde la ignorancia, más bien escribo desde el conocimiento. Y desde el conocimiento sabemos que por la teoría del caos, de que cuál va a ser el comportamiento de las múltiples variables en juego, no, no sabemos, no se puede predecir. Esa es precisamente la idea de la teoría del caos, reconocer que tú tienes estructuras que no son, que no se prestan a- al pronóstico o a la predicción precisa, de que no se prestan a eso. ¿Por qué? Porque el instante en el que tú hablas de algo, ¿no? Entonces esa variable está dispuesta a modificar el comportamiento de las demás variables, ¿no? De los demás involucrados. Es como decir, entrar a un cuarto y decirles, gente, ustedes se van a quedar aquí por los próximos 3 días. Y hay un montón de gente que se sale de inmediato. ¿Por qué? Porque no va a querer quedarse ahí por los próximos 3 días. En cambio, va a haber uno, ¿no? Un resignadito a quedar ahí en el lugar por 3 días, ¿no? Entonces, las variables se comportan así, pero ¿cuál es el punto? El punto es no de que podamos predecir algo que vaya a suceder de forma inmediata, como por ejemplo el clima, ¿no? Y muchos se quejan del clima, por más que nuestras capacidades para predecirlo y pronosticarlo están muy, muy bien, pero para pronosticarlo de forma exacta, no. Lo mismo sucede, por si acaso, con muchísimos otros aspectos, uno de los cuales es la bolsa de valores. Si tú pudieras pronosticar el comportamiento de la bolsa de valores de una forma precisa dentro de cierto margen, te harías multimillonario, porque podrías predecir tanto las subidas como las bajadas y por lo tanto podrías apostar a las subidas como apostar a las bajadas, de tal forma que siempre ganes, ¿no? Tú tienes para las bajadas, tú tienes la idea de apostar a un seguro y para las subidas tú apuestas a la compra y vendes cuando te resulta más beneficioso. En otras palabras, podrías pronosticar el punto máximo y todas esas cosas. No se puede hacer, gente, no, no se puede hacer, es como se dice, es algo caótico, ¿no? Depende de multitud de variables y por lo tanto tú no estás, como se dice, evaluando las variables de forma precisa e incluso si las evaluases de forma precisa, te llegaría tarde el dato para hacer lo que tienes que hacer. En otras palabras, no se puede. Entonces, ¿cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar? No sabemos. Pero eso no quiere decir que no sepamos qué va a pasar. O sea, ¿qué va a pasar? Y otra cosa es qué va a pasar. Ah, ah, ah. Por si acaso lo voy a escribir, ¿no? Eh, taca, 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 ¿qué va a pasar? No sabemos. Pero ¿qué va a pasar? Sí. Sabemos que va a pasar. Así. O sea, algo va a suceder.
No queda otra. Va a suceder y no va a ser bonito. Hablemos de lo que va a suceder. Pero antes, ¿qué es lo que sucede en 1970? ¿Qué es lo que sucede antes? Vayamos a un número, hagamos, ¿no? Hagamos este número. Entonces, digamos, esto es 2% anual. Esto es 2% anual. Entonces, esto a ojo, digamos, hagamos la línea de referencia. Entonces, digamos que aquí tenemos la línea de referencia. Y aquí tenemos, si ha caído 2, sigamos con nuestra línea. ¿Era azul o era, qué azulito era? Ya, no importa. ¿Era este azul? No, era el otro. Ya. Ok, entonces aquí tenemos 2%. Entonces, esto es 2%. Esto es más o menos 1% y esto más o menos es 6%. No, es un poquito menos. Ya, entonces aquí. Entonces, esa es la caída de la que estaba hablando, ¿no? Pinker en su libro, y esa es la caída de la que están hablando los otros. De que nadie sabe, ¿no? Nadie sabe qué ha pasado en 1970. Cuando nosotros sabemos perfectamente. Entonces, este es el momento. ¿Y qué momento es este? Lo sabemos perfectamente. Es 1970. Pongamos aquí el número. 1970. 1970. Entonces, ¿qué es lo que sucede en 1970? Creo que yo ya lo he mencionado varias veces. Lo puedo volver a mencionar. Lo haré. Es el momento en que los Estados Unidos llega a su producción de petróleo máxima. No va a tener esto muchas consecuencias hasta 1973, que es cuando llega la riqueza por familia, por household, en otras palabras, por hogar. La riqueza por hogar llega a su punto máximo, ¿no? Y después, a partir de entonces, 1973, comienza a caer la riqueza por hogar en Estados Unidos, ¿no? Que es de donde tenemos los grandes datos. De los otros lugares podríamos buscar, el comportamiento es distinto. El comportamiento es distinto porque obviamente son pedazos de la economía, lo que está funcionando, lo que no está funcionando, lo que se está enriqueciendo, lo que no se está enriqueciendo, ¿no? Pero por lo visto, porque ese dato no lo conocía, la respuesta del crecimiento económico haya sido inmediata. En otras palabras, se llega al punto de producción máxima de petróleo y ya no hay crecimiento. Entonces, eso es algo que yo lo puedo decir, lo puedo respaldar absolutamente por todos los datos, los vamos a poder ahorita ver. Pero es algo que desde lo que es el estamento económico, de lo que es el conocimiento de esas pseudociencias, ¿no? Con malas teorías, porque lo que es keynesianismo, y cuando tú tienes el lado opuesto, ¿no? Porque en este momento la economía se divide entre lo que es la posición dura y pura de los keynesianos, que están a la izquierda, y la posición dura y pura de los liberales que están a la derecha. Por si acaso son los liberales clásicos, ya saben que tenemos un problema con la palabra liberal, la palabra liberal, porque lo utilizaron en inglés, o sea, el liberal significa otra cosa, pero el punto del eje del que podemos hablar, entonces, keynesianos versus liberales clásicos, que a partir de cierto tiempo, por si acaso a partir de principios del siglo XX, adquieren lo que se llama su forma austríaca, ¿no? Entonces, eso es a partir de principios del siglo XX. Entonces, keynesianos versus austriacos, ¿no? Ninguno de los dos entiende las cuestiones energéticas ni está dispuesto a reconocer el rol que juega la energía en lo que es el crecimiento económico y todo lo demás. Vean ustedes de que 50 años más tarde, en el Wall Street Journal, en el Vox, y no saben qué pasa, ¿no? No saben qué pasa en la década pasada, no saben qué pasa con la economía,
y no saben qué pasa desde 1970, no saben qué pasa con el crecimiento secular y todas esas cosas, y lastimosamente confunden al pobre Steven Pinker, ¿no? Eh, pero ¿por qué es esto? ¿Por qué no se quiere reconocer que depende de la energía disponible? O sea, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, esto tiene que ver que estamos en 1970, perdón, estamos en 2022, perdón, 2022, entonces aquí le pondremos el otro palito, estamos en 2022. Ya, no, habría que modificar este gráfico para que sea preciso y agradable. Eh, pero para la ilustración dramática, permítanme, digamos, seguir. ¿Y qué es lo que va a seguir? Lo que va a seguir es que esto se viene acá, ¿no? Taca, taca, taca. Por si acaso podríamos ser mucho más precisos con esto. Seguro que hay los datos. Eh, tenemos un crecimiento cada vez más bajo y a partir del 2008 esto debe caer por aquí, ¿no? Entonces prácticamente es plano, ya no lo podemos medir. En otras palabras, llega hasta el fondo. Y todo el crecimiento que tiene el mundo del 2001, creo, el 99,9% del crecimiento es Asia. En otras palabras, el crecimiento de Japón, de Europa y en el fondo del fondo de Estados Unidos debería ser plano. Lo que no sucede. Una vez más, no tenemos la capacidad de contabilidad perfecta. En Estados Unidos la economía crece un montón, crece descomunalmente, pero ¿es esa una economía real o es, por si acaso, es una economía real, pero es la economía real financiera, de que tú tienes absolutamente todo el dinero ocioso del mundo que no tiene dónde ir? ¿Dónde va a ir? ¿Qué se va a hacer con dinero? Recuerden de que no lo utilizamos bien, no utilizamos bien el dinero. Pregúntenle a los egipcios cuando se volvieron recontra archirricos. ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron templo de esto, templo del otro. Por si acaso no, los templos no eran, ¿cómo se dice?, construcciones ociosas, pero sí eran construcciones que demandaban muchísimo esfuerzo. Estaban ahí para ordenar el Estado y ordenar el Estado de la mejor manera. Pero, pero digamos, eran grandes, eran lindos y todo esto, y qué más, ¿no? O sea, no había qué más hacer, literalmente. Literalmente, por ejemplo, las pirámides, que las pirámides son sumamente antiguas dentro de lo que es la historia del propio mundo egipcio. ¿Por qué las hacen? Porque, bueno, porque se puede hacer y digámosle a la gente que lo haga, pues. Y entonces tú te pones a pensar, ¿no? Entonces, en todos los absurdos del mundo, que que alguien paga para que se haga, por ejemplo, eso de ir al espacio como seres, como personas privadas, ¿no? Entonces hay gente que tiene plata, no paga el sistema, es sumamente complejo y se va en un cohete a algún lado y listo, y disfruta de estar allá arriba. No importa si hagan unos experimentos o no hagan unos experimentos. No, en otras palabras, los seres humanos, eso de crecimiento y demás, nunca lo supimos entender bien, no lo entendemos bien ahora. Básicamente es lo que yo ya he dicho mil veces, que tú tienes, y por si acaso una vez más repito esta idea, haciéndole recuerdo de que no es algo que el estamento intelectual común y corriente quiera aceptar. No lo reconocen, no entienden, no están dispuestos a aceptarlo. Por si acaso, todo esto es para hablar de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Entonces, lo que yo ya he dicho varias veces es de que tenemos una base energética y esta base energética te permite, digamos, que una masa de una pirámide. Pero esa masa de una pirámide, voy a dibujar una vez más la base, la pirámide, y voy a dibujar solamente la pirámide. Entonces, digamos que esta es la masa, ¿no? No sé cuánto es la masa, pero digamos, eh,
digamos, manejemos un número. Si tú tienes 20 de energía, entonces 80 de masa, digamos, ¿no? Por dar un número, número que no podemos manejar, no, en este momento, ¿no? Sí se podrías darte el trabajo de, digamos, revisar toda la estadística que tenemos de los últimos 200 y tantos años y ver, ¿no? Entonces el juego que el valor de lo que es la energía y todo lo demás. Por si acaso, ¿qué es lo que eso se está haciendo? Eso se está haciendo con lo que es ROA, ¿no? O sea, con el Energy Return on Energy Investment o tasa de retorno energético o como a mí me gusta decirlo, rédito energético por energía invertida. Pero entonces, esta pirámide, que es lo que permite la energía, puede obtener cualquier forma, ¿no? Si tú quieres, le das la forma de arbolito, digamos. No, bueno, esto es un horrible cactus. El dibujo está terrible, pero estoy dibujando con el mouse, ¿no? Si quieres, tú le das la forma de cactus, le das la forma de rectangulito, lo vuelves unas bolitas medio raritas, unas bolitas así, ¿no? Lo puedes volver y después lo unes a algo. O sea, tú puedes darle la forma que quieras siempre y cuando respetes el monto de masa que te permite la energía. Esto, lo que acabo de decir, es algo revolucionario para lo que es el estamento económico, intelectual general, gente, general. No se les mete esta idea en la cabeza. No se les mete, bueno, es una de las muchísimas ignorancias de nuestro tiempo. Ahora, dicho esto, mostrado esto, vayamos a buscar el respaldo necesario. Vayamos a buscar el respaldo necesario para lo que es la producción de petróleo. Entonces, a ver, ya, entonces busquemos barrels of oil production United States. Ya, vamos a buscar eso. Y lo que vamos a encontrar, lo que yo quiero es esta estadística, ¿no? Esta estadística, esto. Entonces aquí tenemos una de las estadísticas. Lastimosamente no se ve muy bien porque es muy chiquitita, pero pueden ver de que aquí se llega a 1970 y ese es el punto de producción máxima de los barriles de petróleo de Estados Unidos, ¿no? Por si acaso, a partir de entonces comienza a decaer, 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 y después tenemos el gran estallido de producción de petróleo de los años a partir del 2011-12. Esperen, oh, ay, perdón, pensé que había pausado, pensé que había pausado. Volvamos al asunto y espero que no tenga que editar eso después. Ok, entonces, ¿cuál es la idea? El punto es de que aquí a partir de 1970 tienes una menor producción de petróleo en Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que sucede a partir del 2010? Más o menos, ¿no? Comienza a subir su producción de petróleo hasta, no, más, podemos calcular la fecha, pero no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque lo que tú tenías antes de 1970 es petróleo barato. En otras palabras, tú agarras, pones tu dedo. Bueno, aquí está, voy a cerrar esta pantalla. Aquí tienen el dato, pueden buscarlo, ¿no? Entonces aquí pueden ver de que hay esa curva hacia arriba, pero no es lo mismo, no es el mismo tipo de petróleo. El petróleo que tú tienes antes es el petróleo que tú puedes adquirir fácilmente. Entonces, aquí podríamos mostrar cómo se llama. Ya, entonces, ya, Texas, vamos a buscar Texas Oil Boom 1900, ¿no? Entonces, de esos años. Aquí está. Entonces, esta es la imagen paradigmática de lo que es ¿no? El petróleo, ¿no? Entonces, por si acaso, esto tiene un nombre, es una región de Texas.
Entonces tú tienes aquí una pequeña estructura, tú cavas tu pozo de petróleo y te sale petróleo, pero hasta por el poro, hasta por los poros, ¿no? Entonces esto tiene un nombre por si acaso. Todo esto tiene Spindletops, Spindletop, este es el lugar de Spindletop. Fíjense eso, ¿no? Entonces, este es el petróleo que va a alimentar, este es el petróleo que es la energía que va a alimentar a la riqueza de Estados Unidos durante todo el siglo XX, ¿no? Y es lo que les va a permitir ganar la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas. Ya, entonces esto se acaba en 1970. A partir de 1970, ¿qué es lo que tú tienes? Tú tienes lo que se llama el petróleo de esquisto, y el petróleo de esquisto está metido en la piedra, y para que tú puedas sacar el petróleo de esquisto, lo que tú tienes que hacer es, en primer lugar, romper la bendita piedra. Y eso, bueno, en primer lugar, eso no se considera fuente de petróleo tradicional. ¿Por qué? Porque simplemente es demasiado caro. Ustedes por si acaso pueden revisar lo que es la fuente de las... les puedo mostrar, les puedo mostrar. Ya, pero entonces, ¿cómo se dice? Fracking, ¿no? O sea, fractura hidráulica. Eso, ese es el petróleo de esquisto. Entonces consiste en introducir un montón de cosas e introducir agua, pero no agua simple y llanamente, no solamente agua pura, sino tienes que meterle el líquido, o sea, tienes que meterle arena para que tenga más golpe el agua introducida a velocidades supersónicas, creo, no estoy seguro, pero, o sea, con una fuerza el agua, pero muy grande para que rompa la piedra, y también tienes que meterle químicos. Tienes que meterle químicos y tienes que meterle un montón de cosas para que el agujero, ¿cómo se dice? El agujero no se cierre, y etcétera, ¿no? Cuando tú has hecho esa maraña y de destrozos internamente, es cuando tú puedes, ¿no? Sacar el petróleo que estaba con la piedra. Entonces, ese petróleo no tiene ni remotamente el mismo rendimiento. No es un beneficio, no es de que tú te haces, no es de que tú haces un agujero en el suelo y te haces millonario. No, no. Por si acaso, esa es la idea del agujero en el cielo, es de los, ¿cómo se llama? A ver, un segundito, voy a buscar los Beverly Hills, Hillbillies, a ver, Hillbillies. Sí, esto es, ¿no? Los Beverly ricos, de Beverly Hillbillies, ¿no? Entonces son estas personas que se hacen ricos en el campo, ¿no? En el campo. ¿Y por qué se hacen ricos? Porque ¿no? Encuentran un pozo de petróleo y eso. Entonces, estos personajes son ese paradigma de la riqueza que te otorga la energía. En cambio, ¿qué es el bendito fracking? Y el bendito petróleo de esquisto, ¿no? Entonces, eso es esto, o sea, es una cosa recontra dañina, recontra compleja y todo lo demás. ¿Y qué es lo que tú obtienes con esto? Tú obtienes dinero, ¿no? En otras palabras, tú obtienes dinero. O sea, tú estás ahí en tu casa y todo lo demás, y tú dices, me ha ido bien, ¿no? Me lo han pagado. ¿Quién te lo ha pagado? Te lo han pagado la empresa de fracking, ¿no? Pero no hay por detrás ninguna figura, ni fantasía, ni arquetipo de persona, ¿no? De estas personas, de las personas enriquecidas con la riqueza extraída del suelo, sino más bien las personas que han vendido sus casas. ¿Y por qué? Porque era lo que les resultaba más conveniente, sobre todo con el costo de las cosas, con el costo, ¿no? De lo que es la vida, pero también el costo de lo que es producir. Si tú produces lo que sea, si tú produces vacas, si tú produces, o sea, obviamente leche, carne, cuero, lo que sea que tú produzcas, cabritas, ovejas, lo que sea que tú produzcas, está más caro, ¿no? Cerdos, todo lo demás, o sea, todo el rato en este momento, 2022, abril de 2022, llegan las noticias de donde sea del campo de que le están pasando mal. Entonces, si alguien visita tu casa de campo, o sea, tu casa productiva, y te dice,
te la compro para que pueda hacer fracking, entonces tú la vendes. Pero no es la historia de los Beverly ricos, sino es la historia de la pobre persona que ha tenido que vender su hogar para que lo rompan y saquen el gas, ¿no? Entonces, por si acaso pueden buscar lo que quieran de lo que es el fracking, pero lo que no se debe subestimar es la complejidad. La complejidad, eh, la complejidad, pero también la inversión que requiere. En otras palabras, tú puedes tener un poste, ¿no? O sea, como este poste de acá, que está haciendo algo, ¿no? Y puede parecer similar al otro, al de los, ¿no? Al de la riqueza de Spindletop. Puede parecer similar, pero ¿qué es lo que requiere? Requiere arena, requiere químicos, ¿no? Requiere agua en cantidades industriales y las está introduciendo. En otras palabras, no es simple y llanamente cavar, ¿no? Cavar y riqueza, sino aquí es introducir y todo lo demás. O sea, en otras palabras, se parece visualmente, externamente, pero es un proceso completamente distinto. Y no solamente es ese proceso completamente distinto, sino de que el rendimiento también es completamente distinto. Tú vas a Spindletop, encuentras petróleo y te hace rico, y te hace rico tú, se hace rico tu hijo, se hace rico tu nieto, y se hace rico tu bisnieto y tu tataranieto también está viendo de que va a vivir bien. En cambio, en fracking, tú obtienes plata, la empresa obtiene plata y de aquí a 2 años tiene que buscar otro lado donde hacer fracking. 2, 3 años, si tú tienes suerte, 6 años, pero y no solo eso, sino de que el rendimiento baja rápidamente. Un pozo de petróleo normal rinde durante décadas. Y el momento en el que no rinde tanto, tienes, bueno, eso, o sea, es décadas más tarde. En cambio, en el esquisto es mucho más rápido. Cuando entra al gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, no detiene nada. No detiene nada de producción de petróleo. No detiene nada. Pero de forma automática, los Estados Unidos dejan de tener esa curva, ¿no? Esa gran curva de producción de petróleo. ¿Dónde está? Aquí está en medio. Un segundito, lo que pasa es que tropiezo, ¿no? Entonces, automáticamente Estados Unidos deja de ser ese gran productor de petróleo, ¿no? Por si acaso, entonces aquí esto es hasta el 2019, 2020. A partir del 2020 comienza a bajar la producción de Estados Unidos. Esto es lo que sucede. Aquí está. Aquí está. Podemos ver bueno, no podemos ver bien este gráfico, pero es este gráfico, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? No sucede porque Biden impida la producción de petróleo ni todo lo demás. O sea, no le dice a nadie, o sea, ustedes tranquilos, hagan lo que tengan que hacer. Pero no permite nuevos. En otras palabras, o sea, no llega Biden y llega la voluntad ecologista, entonces no más, ¿no? En otras palabras, los tipos de fracking estaban produciendo aquí, 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 aquí. Y no querían más. No querían y no podían más. Esto viene de varios lados que tienen que ver con el 2018. En otras palabras, se reduce un poco la demanda de petróleo y los precios del fracking ya no dan. Entonces, desde 2018 la gente está como que tengo estos pozos, los voy a explotar porque me sale más caro sellarlos que explotarlos y eso es todo. Y eso ya es suficiente para generar esto.
¿no? Para generar esto. Por si acaso, esto está a partir del 2010. Entonces, este es el crecimiento de lo que en la otra estadística es una colita, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia, ¿no? De que llega a su pico 2018 sigue creciendo, pero ya no resulta tan rentable. Entonces, crece un tiempo más, ya miren, los 2019 llega a su ¿cómo se dice? A su meseta creo que lo llaman, ¿no? Ah, no, mentira, esto es, ¿cómo se llama? Picos y valles manejan en estas cuestiones estadísticas. Pero no importa cuánto, la idea es esa, lo que es el fracking, la idea es esa, no importa, no importa los números con mayor precisión. El detalle es que no tienen un rendimiento comparable a los pozos de petróleo normal y no tienen un costo comparable a los pozos de petróleo convencional, normal, ¿no? Y es por eso que se puede producir este gran bajón, ¿no? Esta gran caída. Bueno, pase lo que pase, es petróleo caro y eso perjudica lo que es el beneficio general de la energía. Ok, damas y caballeros, por si acaso pueden ver de que estoy dudando de las cantidades y de las fechas. Podemos decir lo que se puede decir puedo aclarar que Biden no impidió que se produzca petróleo y todo lo demás, pero sí impidió que se haga más. En otras palabras, hay ciertos permisos que cierra eh, y otras cosas, ¿no? Por ejemplo, es muy conocida lo que cierra un oleoducto que estaban trayendo desde Canadá, ¿no? Entonces, eso es para las para lo que es el bitumen. Bueno, mentira, producción petrolera canadiense que en gran parte es bitumen. Y bueno, es un tema en sí mismo, es un tema en sí mismo. La realidad es petróleo caro, rendimiento no tan grande y un costo alto de inversión, un costo alto de inversión inicial. Vayamos rápidamente a otro detalle que hay que verlo. Por si acaso, todavía Estados Unidos, no sé, bueno, no sé cuánto tiene. No sé cuánto petróleo convencional le queda a Estados Unidos. Porque es lo mismo que se dice de Venezuela, ¿no? De Venezuela tienen las reservas petrolíferas más grandes del planeta. No, no es verdad. Tienen las reservas petrolíferas no convencionales más grandes del planeta, que son petróleo pesado y petróleo muy pesado, súper pesado, que no es lo mismo que lo ofrecido antes. Por si acaso eso ya saben que se maneja lo mejor que tenemos para manejar eso es el rédito energético por energía invertida, el ROE, ¿no? Bueno, rápidamente vayamos a lo que es las tierras petrolíferas. A ver. Oil sands in Alberta. Vayamos a lo que son las tierras petrolíferas de Canadá. Entonces, estas son las tierras petrolíferas de Canadá. Una monstruosidad, un pavoroso crimen ecológico que a nadie le importa, menos a Trudeau, que es el primer ministro de Canadá. A nadie le importa lo que se está haciendo. Esto, damas y caballeros, puede rendir. En otras palabras, te puede dar petróleo. Lo que sucede es de que el petróleo está en la arena y por lo tanto a la arena hay que meterle agua a grandes temperaturas, la arena hay que meterla en unos deslaves o lo que se llaman estas piscinas donde se está separando el agua y todo lo demás. Y después tienes que limpiarlo y meterlo, ¿no? Y ahí recién tienes el barril de petróleo. Entonces, ¿cómo se logra esto? La producción de estas arenas bituminosas en castellano es increíble y es un costo descomunal, gente. Descomunal es el costo.
¿no? Se puede ver desde el satélite. Estos son las, las, las arenas bituminosas de Athabasca. Es algo increíble, increíble la dimensión industrial de esto. Por si acaso pueden ver, hay videos, hay todo, ¿no? Siempre es interesante eso. Eh, por más que sea, bueno, por más que sea una tragedia, ¿no? Es fascinante ver el monstruo que come arena y que le separa el petróleo de la misma. Bueno, entonces todo esto que estamos hablando para lo que es la mentalidad común y corriente, creo que podemos, bueno, para lo que es la mentalidad común y corriente es una descomunal novedad y eso olvido a ratos porque yo, ¿cómo se llama? Yo me adapté a esta realidad hace muchísimo tiempo atrás. Por si acaso vamos a buscar entonces Eroei, a ver. Sí, es, ¿no? Leve energía y la energía, ¿cómo es? La energía usable, la que usa la sociedad, ¿no? Dividida entre la energía que hemos gastado para obtenerla, ¿no? Tasas de retorno energético. Esto lo pueden ver, ¿no? Lo pueden buscar. Estos son, ¿no? Las cosas, las estadísticas, los artículos y todo lo demás, ¿no? Energy returns on energy invested. Invested. Eso es. Y este es el gráfico general, ¿no? De lo que era el petróleo en los viejos tiempos, ¿no? A lo que es las aguas bituminosas, los biocombustibles y demás. Los biocombustibles, por si acaso, varía muchísimo. Una cosa es el etanol brasilero, que es bastante aceptable su rendimiento, y otra cosa es todo lo demás. No resulta, los números son pavorosos, pero ¿cuál es el punto? Es una caída de lo que es el rendimiento. Esto es lo que se llama ¿cómo se llama? Energy cliff. Algo así como el abismo, no es, a ver, un segundito, cliff, traducción. Ajá. Acantilado, ya, pero no utilizamos no utilizamos esa traducción. El acantilado energético, no, el abismo energético. En otras palabras, tenemos cada vez menos energía y por eso nuestro crecimiento se reduce porque tenemos menos energía. Y no solamente eso, de que en este momento, estamos confrontando el problema concreto de lo que es el suicidio voluntario de la Unión Europea y de Estados Unidos, ¿no? Porque les han dicho a los únicos países que les estaban regalando energía y que les estaban regalando energía barata, al único país que estaba haciendo eso le han dicho, ¿sabes qué? No queremos, no vamos a querer, ¿no? Así que vete preparando para que nosotros no queramos eso. Eso le dijeron en una voluntad de suicidio colectivo los europeos y los estadounidenses, ¿no? Al gobierno ruso. Por si acaso, todavía no hay ningún embargo a cuestiones energéticas y no creo que lo vaya a haber. No creo que lo vaya a ver porque la gente va a reaccionar mal. Pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? A ver, veamos si tenemos todavía lo que quedaba en la pizarra. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que ya desde hace tiempo que nuestra burbuja, que nuestra pirámide que hemos construido va colapsando, ¿no? Y eso no le gusta a la gente y por lo tanto el sistema ha hecho todo lo que puede para aparentar que existe esto, pero por si acaso esto es el estado de bienestar, en otras palabras, ¿qué hacemos con el dinero? ¿Qué tal si lo regalamos? Si tenemos mucho dinero, ¿qué hacemos con el dinero? Lo regalamos y que la gente gaste como le dé la gana. Y eso era el mundo rico, un derroche sin sentido, pero a niveles inimaginables. La gente del futuro no va a entender cómo la gente gastó en eso.
¿no? En todo lo que puedas ver, imaginar, no se entiende cómo se puede gastar eso. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que la sociedad ya no puede costear esto porque ha perdido energía y por lo tanto, ¿no? Ya saben, la pirámide no puede estar intacta y ahí tenemos todos los benditos problemas en todas partes. Pero entonces, ¿en qué situación estamos ahora? Estamos en la situación de que los gobiernos han intervenido en la economía para intentar movilizar la economía, que no funciona desde los años 70. Pero como no funciona desde los años 70, va incrementando el nivel de desesperación que se aplica al problema. Entonces, en los años 90, tú tienes una desesperación por parte de Japón para que Estados Unidos no colapse. Entonces, Japón le otorga su poder adquisitivo. Y tú tienes lo mismo en China, ¿no? Que se va enriqueciendo por su mano de obra barata. Entonces, a partir del 2000, y probablemente desde antes, también le otorga su poder adquisitivo a Estados Unidos. Y lo mismo sucede desde los años 2000 de todas, absolutamente todas las economías de recursos naturales y todo lo demás, le otorgan su poder adquisitivo a Estados Unidos, ¿no? Y eso genera unas grandes burbujas en Estados Unidos, entre otros lugares. ¿Y qué pueden hacer ahora? Porque todas esas crisis desde los años 90, los gobiernos han intervenido como pueden. Y ahora solo tienen dos caminos por delante. El camino hacia un lado y el camino hacia el otro lado. Vayamos, a ver, el camino hacia un lado es hiperinflación. Los estados han invertido, han introducido demasiada liquidez dentro de lo que es la economía. Por si acaso, han metido y han fracasado. Y la forma en la que estaban haciendo, que es la flexibilización cuantitativa, es introducir el dinero a través del sistema financiero. En otras palabras, yo otorgo a los bancos la capacidad de prestar dinero. ¿Y a quiénes van a prestar los bancos? Van a prestar a todo el mundo, pero sobre todo a las personas con dinero. Y las personas con dinero van a poder prestarse con mayor facilidad y van a poder ganar dinero con mayor facilidad. Entonces las quiebras, las cuentas incobrables se dan por otro lado. ¿Eso qué quiere decir? Que esa forma de hacer las cosas otorga demasiada riqueza a lo que son los bienes y por lo tanto otorga valor a las cosas financieras. Y toda la totalidad de la otra económica, toda la economía se ve debilitada, ¿no? En otras palabras, ahí tú tienes por qué cada vez más la gente rica es más rica. Por esta intervención, por esta intervención. Esta intervención deja de ser flexibilización cuantitativa a través de lo que es el sistema financiero para convertirse en dinero otorgado por el Estado a toda la gente. A toda la gente. Desde el 2020. Desde el 2020 se regala dinero a toda la gente por la crisis del COVID. Pero esto ya no es algo que permita, digamos, al sistema otorgarle valor a lo que son los recursos financieros, sino de que esto es dinero regalado por doquier y bueno, tú tienes demasiado dinero persiguiendo pocos bienes. En otras palabras, lo que lo anterior iba destruyendo, esto lo destruye de forma general. Y entonces, aquí tienen la opción. ¿Van a introducir más dinero en la economía? Los europeos se le están pensando en que lo van a hacer. Los estadounidenses se lo están pensando en que lo van a hacer. Eso lleva a la hiperinflación. La hiperinflación es 33% anual. De acuerdo a ciertos conteos,
que es, digamos, el índice de precios al consumidor de los años 70 aplicado a lo que es la economía actual, la inflación en Estados Unidos ya está en el 18%. 18%, gente. Prácticamente un 20%. En 5 años, el 100% de la economía, se ve, la economía, el Producto Interno Bruto se ve reducido en un 100% de acuerdo a lo que es su, ¿cómo se dice?, de precios de su índice de precios al consumidor, ¿no? Entonces, por si acaso se ha reducido desde 1970 hasta ahora, ha perdido el dólar el 98% de su poder adquisitivo, ¿no? En otras palabras, la economía se comporta de otra manera. ¿Eso qué quiere decir? Que desaparece algo en un 100% y queda algo. Eh, por si acaso, si quieren ver cuáles son las consecuencias de hiperinflación, eso es tipo Venezuela. ¿Y cuál es la otra? ¿Cuál es el otro camino? El otro camino es una depresión económica. Depresión económica y por lo tanto la reducción, por si acaso lo vamos a poner aquí en lo que diría, ¿no? Implosión del valor de los bienes, ¿no? Esto siempre, como se dice, tus acciones de la bolsa caen hasta por el suelo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Nadie lo sabe. Sobre todo no lo sabemos nosotros que seguimos la teoría del caos y que reconocemos que este tipo de sistema es impredecible. Pero yo me inclino porque lo que va a suceder ahora va a ser una depresión económica porque políticamente el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos no van a poder elegir el camino de la hiperinflación porque los costos políticos son demasiado grandes. En otras palabras, un momento fascinante para ver lo que sucede. Por hoy la acabamos acá. Por favor, compartan el video porque la gente no conoce, no entiende y no está dispuesta a aceptar nuestra postura, que tiene el mayor y total de los respaldos. Tenemos un respaldo completamente empírico, que solamente hay que consultar los datos, ver los beneficios, ver los costos. Puedes fácilmente ver cuánto costaba el barril de petróleo en 1970 y cuánto cuesta el barril de petróleo en 2022 y por lo tanto ver cuánto es el beneficio respecto a lo que es la inflación y todas esas cosas. Se puede hacer esos números. Intentamos hacerlos de la mejor manera posible. Todavía no tenemos algo que sea, ¿cómo se dice?, 100% aceptado, lo cual es una de lamentarse. Pero sabemos que perfectamente esto está bien. ¿Por qué? Porque como nos lo menciona Pinker, los demás no tienen ni idea de qué está pasando. Y no la tienen desde los años 70. Nosotros sí, siquiera tenemos una tesis, ¿no? Una tesis que está siendo probada cada momento. Bueno, entonces compartan el video, pues, porque mientras más sepamos lo que está pasando, más capacidad vamos a tener para darle alguna respuesta. En cambio, si no entendemos, si no comprendemos, nos vamos a ir a la mismísima. Muchísimas gracias por su atención.